Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por este día, por los pastores, por los pastores, por los niños de la iglesia, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. y por todos los de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. no toque ninguno de nosotros. Amén y amén. Amén y amén. Es que dice la palabra de Dios, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo debe presentarse ante Dios? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad. Yo quiero que lo vuelva a repetir, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, le vamos a decir al Señor que queremos aprender su palabra y que nos dé discernimiento, nos dé sabiduría y para poderla poner en práctica. ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Dígale: Señor, en esta mañana queremos orar y queremos pedirte por esta palabra. Señor, enséñanos como enseñaste a tus discípulos, Señor. Padre, que haya sabiduría, que haya entendimiento, que haya conocimiento acerca de la voluntad tuya y que podamos tener capacidad para poner en práctica esta palabra. Muchas gracias por todo, Padre. Ponemos en tus manos cualquier cosa que pueda ser un distractivo, alguna enfermedad, algún problema familiar, laboral, lo que sea, lo que esté pasando ahora mismo lo ponemos en la cruz. Y Padre, pedimos a ti, Señor, que tú seas obrando de manera milagrosa. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hoy quiero hablar acerca de un tema que son 3 pasos o 3 cosas que nos ayudará a mantenernos enfocados. 3 llaves, 3 cosas, 3 claves, ¿cómo las llamamos? 3 claves que nos ayudarán a mantenernos enfocados. Amén. Ahorita se me olvidó bajar con mis gafas. Se me olvidó bajar con mis, yo sí veía que veía como raro. Sentía que algo me falta, ¿cierto? Dije, algo me falta, ¿cierto? Y estaba mirándolos a ustedes, pero sabía que es usted, pero no lo veo así en alta definición, en HD, lo veo es como baja resolución. Así como cuando uno mira una foto pixelada o mal tomada, así los veo a ustedes sin gafas. Entonces yo dije, hay algo que pasa aquí. Y fue rápido decidí deducir que me estaba faltando enfoque, un enfoque. Cuando uno está enfocado, mi amado hermano, uno ve detalles. ¿Sí o no? Usted no es lo mismo ver una foto en baja resolución que verla en alta definición. Cuando vamos con Brenda allá al Ricaurte a hacer las piezas publicitarias para el jardín, por ejemplo, hacemos un pendón o alguna pieza publicitaria, cierto, grande, allá nos dicen, no, ¿nos sirve o no sirve la foto que usted hizo acá? ¿Por qué? Y le pregunta a uno por qué, porque está en baja resolución. Y si usted aumenta esta foto va a quedar muy pixelada, va a salir cuadritos ahí como, se va a ver unos cuadritos ahí, eso va a quedar pixelado. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Alta definición. Y para tener una alta definición se necesita estar enfocado. Cuando usted usa su cámara de su celular, la clave para tomar una buena foto es mantenerla enfocada. Enfoque bien, no tome fotos por tomar, porque muchas fotos quedan movidas y algunas otras quedan desenfocadas. Entonces, lo clave es toque la pantalla donde usted quiere tomar la foto. Por ejemplo, yo veo a Nancy, te miro mi pantalla, pico ahí y tiene que enfocar. Y a pila de enfoca, toma la foto. ¿Sí? Entonces, esas son las fotos que sirven. Entonces, por eso, mi amado hermano, enfoquémonos. Enfoquémonos. Entonces, Pablo, en esta escritura, en esta carta, le está diciendo a Timoteo 3 cosas que le van a ayudar a mantener enfocado en su vida. Todos sabemos que cuando recibimos a Cristo en el corazón, nuestra vida cambia.
¿Sí o no? ¿Usted vida cambió o no cambió? Mi vida cambió cuando entregué mi corazón a Jesús. Pero si no ha cambiado, quiere decir que usted está desenfocado. Está desenfocado y entonces no va a ser fructífero y va a estar luchando y va a estar sufriendo en esta vida. Mi amado hermano, el cristianismo no es sufrimiento. Sí tenemos pruebas que pasar, tenemos que pasar a ciertas adversidades como lo pasa cualquier persona en el mundo. Pero lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, esto me tiene que ayudar a enfocarme. Y enfocarme en hacer su voluntad, no hacer mi voluntad. Amén. Entonces, por eso, veamos otra vez el pasaje en mención. Hay 3 cosas que Pablo enseña a Timoteo. Número 1, dice, procura. Conmigo, procura con diligencia. O sea, él tiene que procurar no de cualquier manera, tiene que ser diligente. Lo contrario de diligente, ¿qué es? Negligente, pero es chistoso porque el texto da a entender como como que está repitiendo lo mismo. ¿Cómo se llama eso cuando uno dice 2 veces lo mismo? ¿Cómo? No. Redundancia, está redundando. Muy gracias, Nancy. Está redundando porque procurar y diligencia son como palabras afines, ¿cierto? Son sinónimas. Sí, exacto. Entonces fíjense que Pablo está usando dos términos interesantes. Cuando le dice a Timoteo, le dice procura, pues uno de procurar, pues ya sabe que uno tiene que estar así piloso, ¿cierto? Pero no solamente debe estar piloso, sino que debe ser diligente. Y entonces procura con diligencia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hacer qué? Lea ahí, por favor. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, mantenernos enfocados, mi amado hermano. ¿Qué significa mantenerme enfocado? Significa ponga atención a su vida después de que entregó su corazón a Cristo. Ponga atención a su vida. Ponga atención al ministerio que Dios lo está llamando a ejercer. Yo quiero decirle algo, amados. Dios a todos nos ha dado dones y nos ha dado ciertas habilidades. Todos te lo tienen, todos, porque el Señor lo dice en Romanos 12. Vaya conmigo a Romanos 12:3, por favor, sin perder de vista este pasaje. Romanos 12:3 al 8 dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Fíjense que Pablo está diciendo, a mí se me fue dada una gracia. A cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Escuchen, no todos los miembros hacen lo mismo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a su medida de fe. El de servicio, que sirva. Si usted tiene capacidades para servir, sirva. El que enseña, enseñe. El que exhorte, exhorte. El que reparte, hágalo con generosidad, no con tacañería. La versión de traducción lenguaje actual, ¿alguien la tiene acá? Dice que lo haga sin tacañería. Y dice, el que preside, hágalo con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Ahora, Pablo, ¿qué está queriendo hacer en Timoteo, mis amados? Y esta palabra para mí me habló mucho. 3 cosas que Pablo quiere que Timoteo enfoque, le van a ayudar en su enfoque. Número 1, procura. Procurar. Diga conmigo, procurar. Número 2, que él entienda que él es un obrero. Que él entienda que él es un ¿qué? Obrero. O sea, un obrero es aquel que trabaja. Amén. Y número 3, es aquel que usa bien la palabra. Entonces, son 3 cosas importantes en la vida de nosotros, mis amados hermanos. Así que, mi amado hermano, cuando miramos la palabra primera, procurar, se me viene a la cabeza algo. En el término en que fue inspirada la palabra, procurar significa tener un esfuerzo para conseguir algo. ¿Sí me entiende? Usted procura tener su casa. Amén. Usted procura tener su ropa, no sé, o procura tener alguna cosa, ¿cierto? Entonces, procurar tiene que ver con un esfuerzo. Pablo está queriendo establecer en la vida de Timoteo que sea un hombre esforzado. Que sea un hombre esforzado. Y déjame decirle
que no es loco decir esto. A veces puede ser, como decíamos, redundante decirle a ustedes los cristianos, nosotros los cristianos tenemos que ser esforzados en la vida cristiana. Y la gente dice, sí, yo ya sé que tengo que hacer esforzado y tengo que hacer esto y lo otro, pero no siempre somos así. ¿Me hago entender? Hay problemas. Muchas veces los cristianos nos confiamos demasiado y entonces creemos, no, pues ya Dios me salvó, ahora me resta es esperar a que Él venga por mí, ¿cierto? Y que me lleve a su gloria. Pero fíjese que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios sí está eso. Pero es que mientras sucede eso, tú tienes que hacer cosas para presentarle cuentas a Dios. Entonces Timoteo tenía que saber que él no tenía que conformarse con solo ir cada domingo a la iglesia, no tenía que conformarse con saber que la abuelita y la mamá le enseñaron la palabra, y no, yo pertenezco a una familia cristiana, yo nací en una iglesia cristiana, yo nací en una familia cristiana. Fíjense que Timoteo tuvo que tomar su decisión. El hecho de que tengamos hijos que nacieron en nuestro hogar, que son cristianos, que tú hayas nacido en un hogar cristiano, no significa que tú seas cristiano. Tienes que tomar tu propia decisión. Y después de que tomas tu decisión a favor de Cristo, también tienes que servir al Señor. ¿Entiende esto? Porque la relación del padre con sus hijos es personal. Él no tiene sobrinos, él no tiene nietos, es una relación padre e hijo. Por eso le decimos a él padre. Amén. O sea, lo que el Pablo está tratando de establecer es que está tratando de hacer de que Timoteo sea una persona esforzada. Entonces Pablo tiene que exhortar con frecuencia a Timoteo para que sea valiente, para que actúe, porque a veces, sí o no es cierto, que a veces nos dormimos en los laureles. Nos dormimos en los laureles, entonces dejamos pasar el tiempo y no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, por eso que encontramos a un Pablo continuamente motivando, exhortando a Timoteo. Timoteo, aliéntate, trabaja duro, resiste para el servicio al Señor. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Ahora, fíjense que cuando hablamos de procurar, dice acá la palabra, vuelvo y repito, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Y fíjense que como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando la palabra está refiriéndose a obrero que no tiene que avergonzarse, como obrero aprobado, pues en realidad la Biblia nos está tratando de enseñar que, no sé cuántos de ustedes han pedido empleo alguna vez en su vida. ¿Han pedido alguna vez? Usted tiene una entrevista con el psicólogo y estoy aquí frente al psicólogo que se llama aquí el doctor, ¿cierto? Y entonces le digo, sí, y entonces él me dice, bueno, usted venga y firme, vamos a firmar el contrato. El contrato es por un tiempo de prueba. Regularmente, ¿cuántos son los tiempos de prueba? 2 meses, ¿cierto? 2 meses de tiempo de prueba. ¿Qué pasa? En ese tiempo de prueba usted lo van usted no solamente lo prueban a usted, sino usted prueba si ese trabajo es para usted. O sea, eso está ahí venida, ¿cierto? Pero aquí el texto nos está diciendo que cuando Pablo le dice, preséntate como un obrero aprobado, se refiere a un trabajador que ha sido puesto a prueba y que cuando ha cumplido esas especificaciones para lo cual fue llamado, se ha ganado la aprobación del que lo sometió a prueba. En este caso, quien llamó a Timoteo no fue un hombre. ¿Quién lo llamó? Dios. En este caso, ¿quién lo llama a usted? ¿Un hombre o lo llama Dios? Y entonces, de acuerdo a ese principio, amado hermano, entonces Pablo está diciendo a Timoteo, tienes que ser esforzado, tienes que ser un obrero aprobado. El antónimo de procurar, o sea, lo contrario a procurar, ¿sabe qué significa? Descuidar. Descuidar, lo contrario a procurar es descuidar, es olvidar, es desatender. ¿Cómo encontrará el Señor a su iglesia cuando venga por sorpresa? Porque no sabemos la hora, no sabemos el momento en que Cristo venga por nosotros. ¿Qué nos encontrará haciendo, mis amados hermanos, a nosotros? Es cuestión de pensar y meditar, Señor, ¿cómo quiero ser encontrado? Yo leía la historia de un hombre que fue un misionero, y este hombre todos los tiempos estaba orando, y siempre se caracterizaba por orar. Y él decía, si yo me muero, me moriré orando. Y es así. Él ponía una silla acá y ponía una silla adelante vacía, y él le hablaba a la silla vacía, decía, ahí está Jesús, yo le estoy hablando a él. Y sabe una cosa, su sueño se cumplió
Porque cuando lo encontraron de rodillas delante de esa silla, como si estuviera sobre las piernas de Jesús. ¿Cómo quiere Dios, cómo quieres tú que Dios te encuentre a ti? ¿Siendo una persona diligente, siendo una persona que procura o siendo todo lo contrario, una persona descuidada, olvidada, desatendida? Fíjate que la única manera en que podemos lograr esto, como Pablo lo menciona aquí, ¿cierto? Es ser personas diligentes, ¿cierto? Ser personas diligentes. ¿Cómo se llama ese término cuando uno está aplazando las cosas? Se me olvida cómo es la procrastinación. ¿Qué pasa? La procrastinación, eso parece un trabalenguas. La procrastinación habla acerca de que tú tienes la oportunidad de hacer hoy las cosas, pero no sé, por ciertas razones tú dices, no, hagámoslo mañana, hagámoslo más tarde. Yo lo llamo mastarditis. La mastarditis es una inflamación que aqueja a muchos cristianos que teniendo la oportunidad de hacer las cosas hoy, aplazan lo que tienen que hacer hoy para mañana, y eso que tenía que hacer hoy, mañana se convierte en algo urgente. Y entonces mañana ya no estás atendiendo lo de mañana, sino estás atendiendo lo que dejaste de atender el día anterior, y entonces es urgente, reemplaza lo que era importante. Y entonces por eso encontramos personas que tienen mucho estrés, que pasan por estrés porque no hacemos las cosas con diligencia. Por eso una palabra conocida, ¿cierto? Por ejemplo, en esta época que estamos llenos de grados y de graduaciones, ahorita pasamos por la Universidad Agustiniana y vimos una cantidad de gente graduándose, y anoche llegamos a las 11 de la noche y ahí estaba el señor de las fotografías solito ahí, todavía esperando a ver quién le compraba sus fotografías, ¿cierto? Pero cuando yo miraba estos grados, evocaba recuerdos de asignaciones de clase. Por ejemplo, me evoca cuando yo estuve en mis tiempos de universidad, momentos en que yo estuve en la clase, momentos en que teníamos que hacer tareas en grupo, momentos, en mis amados hermanos, que teníamos exámenes y eso era un estrés tremendo. Pero déjeme decirle, tanto esfuerzo que podemos hacer, y no estoy diciendo que sea mal que tú estudies, tienes que estudiar, prepararte, pero todo esto pasa a un segundo plano cuando tú encuentras a Cristo. Hay cosas más relevantes incluso que la misma ciencia, y lo más importante es procurar presentarme aprobado a Él. A veces nosotros nos preparamos más para presentarnos aprobados al jefe, a la novia, a ciertas personas que quizás tienes relación con ellos y de pronto tú no te das cuenta, pero con el pasar del tiempo, yo por ejemplo a mis compañeros de universidad no los volví a ver más nunca. Y eso en el colegio nos prometimos el amor del cielo y la tierra. Ay, dame tu teléfono, no quiero perder contacto contigo. Y yo te voy a decir una cosa, no han pasado ni 6 meses y ya no se nos olvidó dónde estábamos los unos de los otros. Hermano, nosotros donde estamos, nos conocemos a la gente, y mucha gente a veces, uno a veces tiene cierta amistad, pero muchas veces uno se olvida, la gente se olvida de uno. Pero hay personas en las cuales tú tienes que procurar ser más diligente, tu amistad. Y esa gente es tu familia, la familia de sangre y la familia del pueblo de Dios. Con ellos es que tienes que procurar tener más. Y entonces Pablo está diciendo, Timoteo, tienes que buscar la aprobación de Dios. Busca la aprobación de Dios, no la aprobación de gente que cada vez se te va a olvidar, que la gente no te va a tener en cuenta para nada, ¿cierto? Preséntate a Dios aprobado, ¿cierto? Y la meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo aprobado a la gente. Lo que tiene que Timoteo hacer es presentarse a Dios aprobado. Realmente quien lo llamó es el Señor. Él lo llamó, le dio salvación, le dio redención y le ha dado un ministerio. Así que te debes es al Señor. Y entonces Pablo le está diciendo, entonces tienes que ser diligente. Número 1. Número 2, tienes que trabajar como obrero. Diga conmigo, trabajar como obrero. Es verdad, tú puedes tener todos los títulos que quieras. Estudiaste en Harvard, estudiaste en Yale, estudiaste en Oxford, estudiaste en las grandes universidades del mundo, las más reconocidas, o quizás aquí en la Universidad de los Andes, o de pronto en el maravilloso SENA. Pero a pesar de todo, que tú ostentes algún título o un cartón, ese cartón no dice nada. Lo que dice es lo que tú hagas para Dios. Dios te va a contar los días que viniste a la iglesia.
Dios te va a contar las personas a las cuales les hablaste de Cristo. Dios te va a contar es a ti las veces que tú perdonaste. Dios te va a contar en realidad las veces que aprovechaste toda oportunidad para ser un conciliador en el lugar donde Dios te puso. Dios te va a contar las oportunidades que tú abriste la Biblia para leérsela a tus hijos, a tu familia. Dios te va a contar las veces que tú llamaste a aquella persona y oraste por él en necesidad. Eso es lo que Dios va a contar. Dios no va a contar títulos, Dios no va a contar la escritura de tu casa. No va a decir, muéstrame la escritura, ¿sí te la aprobaron o no? Muéstrame si el carro quedó a tu nombre o no quedó a tu nombre. Dios no te va a contar eso. Dios te va a contar, es tu vida como cristiano. Y tu vida como cristiano no puede ser pasiva. Tu vida y mi vida como cristiano tiene que ser activa, proactiva. ¿Y dónde yo puedo servir, mi amado hermano? En la iglesia, donde Dios nos puso. Hermano, ¿cuántos saben que esta iglesia es de todos? Esto no es de nosotros, de los pastores aquí. La gente cree que es que nosotros nos estamos haciendo ricos aquí con la iglesia. La gente tiene que entender que la iglesia somos todos y cuando hacemos una actividad somos todos. Imagínese usted que va a su casa y su mamá hace una frijolada de esas deliciosas con chicharrón, arepa, chorizo, carne molida, hace los pataconcitos, el guacamole y todas esas cosas deliciosas que ponen ahí y a usted no le sirve. ¿Usted qué hace? ¿Qué pasó? ¿Es que ya no hago parte de esta familia o qué? ¿Cierto que cuando uno en la casa hacen algo, lo hacen es para todos? Es mal visto que de pronto allá la mamita y el papito compraron papas fritas y se van a comer escondidas que los hijos no vean. Uno lo hacen los hijos con los papás regularmente, ¿cierto? Pero yo admiro en realidad aquellos hogares donde, por ejemplo, mi esposa me enseñó mucho. Por ejemplo, si no hay sino, por ejemplo, hay un pedazo de torta, alguien nos regaló un bizcocho y ahí está rico ese bizcocho y ella dice, bueno, ¿cuántos somos acá? 1, 2, 3, somos 15, entonces partimos 15 pedacitos. Y así toque una cosita así de nada, a todos mimos del bizcocho. Así la administración en las cosas del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Eres un obrero, amado, tú eres una obrera. Lo primero que tienes que enfocarte es, Señor, ya soy salvo, gloria a Dios. ¿Cuántos son salvos acá? Paso número 2, pregúntale, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? No puede ser que tú te conformes con venir a la iglesia como asistente solo a recibir alimento, engordándote. Tienes que darle al Señor tiempo, talento y tesoro. ¿Y dónde lo vas a hacer? Acá. Gracias, Señor. ¿Cierto? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Timoteo tiene que aprender eso. Tienes que trabajar como obrero. Pablo tenía una meta para Timoteo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué te avergüenzas de Cristo? Yo salgo, lo saco la carro por la noche de aquí la iglesia. Aquí está el vecino que tiene su iglesia negra, ¿cierto? Porque ahí también hay liberaciones, ¿cierto? Ahí también hay mujeres que invitan a entrar, siga, lo atendemos, ¿cierto? Y lo sientan en la mesa y le dan, y también la gente se libera, cuando toma demasiado, ¿cierto? Son botados, son generosos. Un día había un carro aquí atravesado y me fui allá al lado y dije, ay, ¿será que usted me puede mover el carro que va a sacar el mío? Uy, sí, claro, ¿cómo no? ¿Se toma una? No, gracias, somos botados, hermano, botados, ¿cierto? Pero fíjense algo tremendo, tenemos que aprender a trabajar en las cosas de nuestra casa. Esta es tu casa, amado. Diga, esta es mi casa. Y que está a tu lado es tu familia. ¿Sabe que hace mucho tiempo tenemos el gran deseo de abrir otra obra? Hemos intentado, hubo cosas que ocurrieron, usted sabe, la pandemia, tantas cosas que ocurrieron, y siempre hay algo que trunca, pero hay algo que más trunca es que no haya gente dispuesta a servir.
tiene que haber gente que sirva. Y esto, como yo le digo, no es para enriquecernos a nosotros. Es porque la iglesia es de todos. Cuando viene gente nueva, tenemos que estar todos dispuestos a atender a la gente nueva. Cuando alguien está enfermo, tenemos que estar todos preocupados por esa persona enferma. Qué bonito sería que todos nosotros tuviéramos y poder llamar a la persona que está enferma: estamos orando por ti, no te preocupes. La iglesia de Dios, nuestra casa, está orando por ti. Y no que hables por cuenta propia. Porque bueno, hay gente que lo hace, pero habla por cuenta propia. Así como Absalón le decía a la gente: mi papá está ocupado y no tiene tiempo para usted, pero yo estoy acá, no te preocupes. Papá sí es terrible, ¿no? ¿Cómo es que no lo atiende a usted? Pero yo estoy aquí dispuesto. Él estaba haciendo su propio nicho, ¿cierto? Su propio rosca. Pero cuando tú hablas cuando tú hablas a favor llamas a alguien y dices: nuestra casa, la iglesia de Dios, mi familia, estamos orando por ti. Amén, porque tú eres parte de esta casa. Amén, o sea que tú tienes el sello de la iglesia de Dios, ¿qué? Mi familia. Entonces trabaja como obrero. Fíjense que nada va a funcionar hasta que tú entiendas que tú eres un obrero. Nada va a funcionar en tu vida, nada de lo que has pedido va a cristalizarse hasta que tú no entiendas la mente de Jesús. Y entonces, por eso, mi amado hermano, quiero decirte algo que Dios quiere que Timoteo quería que no solo aprendiera, sino que empezara a practicar. Empieza a practicar. ¿Sabe cómo podemos practicar en nuestra casa para ser obreros aprobados? Empieza a practicar con tu familia. Ora por ellos. ¿Cuántos de ustedes con sinceridad imponen manos sobre sus hijos? No la cachetada, imponerle así, tenga. No, sino imponer manos, orar por ellos. ¿Cuántos de ustedes han orado por sus hijos? Hijos, ¿cuántos de ustedes han orado por sus papitos? ¿Sabe que a nosotros nos gustaría mucho que nuestros hijos oraran por nosotros y dijeran: papá, tranquilo, papá, yo voy a orar por ti, mamá, yo voy a orar por ti? Empecemos a ser obreros aprobados. ¿Cómo podemos ser obreros aprobados? Cuando tú, de manera voluntaria, de manera espontánea, tú abres la Biblia y no tienes que leer todo el Salmo 119, no. Tú lees un pasaje, algo especial que Dios te haya hablado, y dice: mira, mamá, o papá, o esposa, o hijo, o no sé, la Biblia enseña esta cosa y te lo dedico a ti y oremos por eso. Tú tienes un sueño grande, ¿cierto? ¿Por qué no lo pones delante del Señor para ver si es la voluntad de ese sueño para ti? Y no te estreses por eso si no se va a lograr. Tal vez Dios tiene algo mejor para ti. Eso es un obrero, ¿qué? Aprobado. Entonces procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero, ¿qué? Aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes? Si tú estás trabajando en una empresa secular, qué bueno sería que en esa empresa sepan que tú eres cristiano. ¿Sabe que con el tiempo la gente resultará acudiendo a ti? Cualquier problema, van a acudir a ti. Sí. Pues tú no podrás solucionar todos los problemas, pero los podrás guiar a la fe. A mí me pasaba que la sociedad bíblica, la gente, pues, habían más de 120 personas en la planta, y entonces había personas con muchos problemas. Y entonces el pastor Manuel y algunos pastores dijeron: ¿y por qué no hacemos algo? Y por lo menos una media horita de la hora laboral donó la empresa para que ellos fueran a descargar su corazón delante de nosotros. ¿Sabe que se creó un clima maravilloso en la empresa? Se empezó a crear un clima de fe. Y habían unos problemas terribles, mujeres abusadas, violentadas, hijos que nacieron con niños con deformidades o cosas de esas, con retrasos mentales y cosas de esas. Y uno dice: pero ¿cómo puede uno ayudar? Bueno, vamos a empezar a levantar la fe de la gente. Y así se empezó a cambiar el ambiente laboral. Yo sé que muchos de nosotros nos quejamos porque a veces nuestras casas son una contienda completa, tenemos problemas, dificultades. ¿Y sabe por qué hay problemas en la casa? Por esto, porque no somos obreros aprobados, porque no somos diligentes, porque somos descuidados, somos personas olvidadizas, desatentas, ¿cierto?
Y Dios nos quiere como obreros aprobados, mi amado hermano. Y nada va a funcionar, te digo una cosa, nada va a funcionar en tu vida hasta que tú entiendas que Dios te llamó a ser un obrero. Y la tercera cosa que Pablo le dice a Timoteo es que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Otra forma de decirlo es que discierne bien la Biblia, que discierne bien lo que Dios le está hablando. Porque yo puedo estar predicando en este momento, pero yo puedo pensar que alguno de ustedes se está imaginando una cosa diferente a la que yo estoy intentando decirle, o el Espíritu Santo está y entiende todo lo revés. Entonces, aún para aprender la Biblia, uno tiene que pedir discernimiento, decir, Señor, ayúdame a discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es aprender a distinguir. Discernir es aprender a diferenciar o a percibir. Los antónimos de discernir son confundir, equivocar, ignorar o vacilar. Esos son, pero Dios no lo llamó para estar confundido, Dios lo llamó para tener discernimiento. Amén. Que usa bien la palabra de verdad, esto debía ser un enfoque arduo en el trabajo de Timoteo. Él debía trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Y la palabra usar significa trazar bien la Biblia. Que no me voy ni a derecha ni a izquierda, sino que soy una persona que no solamente aprendo Biblia, sino que la pongo en práctica. Porque Dios no se goza o no se agrada de la gente que tiene buena intención. Dios se agrada de aquellas personas que tienen acciones. Que no seamos oidores olvidadizos. Que hagamos la palabra. Trazar la palabra significa eso. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que trazar bien la palabra. Así como un campesino ara rectamente los campos. Dios quiere que tu vida sea recta. ¿Cierto? La palabra, para trazar bien la palabra, es la palabra ortotomeo. Orto significa de la ortodoncia. Por ejemplo, orto, que los dientes queden limpios, ¿cierto? Alineaditos. Ortodoncia. Ortodoncia, dientes. Orto, rectos. ¿Dientes qué? Rectos, ¿cierto? Orto, recto. Tomeo, palabra. Palabra recta. Dios quiere que tú traces bien la palabra en tu vida. ¿Será que podemos trazar bien la palabra en nuestra vida, mi amado hermano? Yo le hago una pregunta a los padres en esta mañana. ¿Usted cree que puede trazar bien la palabra con su esposa, con sus hijos? Yo le digo a las mujeres, ¿será que nosotros, las mujeres, pueden trazar bien la palabra en su propia vida, con su esposo, con sus hijos? Si alguien tiene contiendas, si alguien tiene problemas en su casa, es porque no estamos siendo diligentes, ni estamos procurando ser obreros aprobados, ¿cierto? Y que no estamos trazando bien la palabra. Dios quiere que tracemos bien la palabra. La única forma en que Dios hará cosas grandes en nuestra vida es cuando aprendamos este versículo. Volvámoslo a leer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, a ver, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo, ¿no? Yo veo en Pablo un ejemplo tremendo de un hombre que hizo esas tres cosas. Era un hombre diligente, era tan diligente que cuando lo apedrearon allá en Listra, él volvió a entrar. Estaba todo maltrecho, sangrando, huesos rotos, escalabrado. Y así como pudo, entró otra vez a volver a predicar a Listra. Imagínese usted. ¿Será que tenía autoridad Pablo para decirlo? Claro que sí. Usted podría decirle a sus hijos, imítame a mí como yo imito a Dios. ¿Podrías decirle eso a tus hijos? ¿Tú podrías decirle a tus compañeros de trabajo, imítenme a mí como yo imito a Dios? Ese es un gran desafío. Pablo se atrevió a decirlo y alguien decía, qué atrevido, ¿cierto? Sean imitadores de mí. Pero eso es lo que Dios quiere, que tú le digas a la gente, imítenme a mí, imítenme a mí, porque yo soy una persona de fe. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, voy a orar. Voy a pedir al Señor que nos dé esa capacidad de enfoque. Pídale al Señor que le dé esa capacidad de enfoque en esta mañana.
que Dios sea obrando de manera milagrosa. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero que tú le hables al Señor. Pídele al Señor algo. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que cambies en tu vida?